Empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 26 de agosto. Hasta el día de hoy hemos confirmado 87.735 casos, pudimos dar 28.863 altas institucionales, lamentablemente han fallecido en la ciudad 2.123 personas, lo que hace una tasa de letalidad de 2.4%. Aquí ustedes pueden ver, como siempre mostramos, la cantidad de casos confirmados por día, ordenados siempre por el día que se tomó el hisopado, siempre considerando que los últimos 3 días aún pueden y quedan habitualmente algunos casos para agregar, de manera que no hay que tomarlo como definitivo, pero como ustedes pueden ver ahí en la curva, lo que venimos diciendo, que luego de esa semana del 3, 4 y 5 de agosto que hemos tenido la mayor cantidad de casos o el pico de casos en nuestra curva, tendremos una tendencia leve pero sostenida hacia el descenso de casos cotidianos. Aquí, para ver la curva un poquito más normalizada, lo que hacemos es presentamos lo que se llama el promedio móvil de los últimos 7 días. Cada día es la cantidad de casos de ese día y los 6 días previos para tener todos los días de la semana de manera representativa. Y lo que se puede ver, esto lo que hace es normalizar la curva y sacar las subidas y bajadas de los fines de semana. Y lo que se puede ver allí, como les venimos contando, es que luego de aquel promedio móvil de cerca de 1.300 casos, que representa esos días que les mostré del pico, ha ido descendiendo los casos en la ciudad muy lenta y paulatinamente, y hoy estamos en un promedio de 1.000 casos por día, por supuesto con días de 1.200 o 1.250 y otros días de 800 o 900. Eso es un poco lo que está pasando con la curva epidemiológica de nuevos casos en la ciudad. Aquí podemos ver la tasa de letalidad específica, que es cantidad de fallecidos por cada uno de los grupos etarios, y la tasa y la cantidad de casos que hay por cada década. Y como siempre decimos, el 82% de los que se han enfermado tienen menos de 60 años, sobre todo el subgrupo entre 20 y 60 años, y el 85% de los que han fallecido tienen más de 60 años, con una edad promedio de los fallecidos de 76.3 años. Hemos hecho hasta el día de hoy 355.673 testeos totales. Como hemos mostrado la vez pasada en el gráfico, les recuerdo, nosotros cada semana que ha pasado en toda la serie hemos ido aumentando semana a semana, no solo la capacidad, sino la producción o la cantidad de test de PCR que vamos haciendo. Al día de hoy estamos haciendo entre 4.500 y 5.000 PCRs de promedio por día, con días de más alto y días más bajos, siempre, por supuesto, considerando las PCR que hace el subsector público y las PCR que hace el sector privado. Esa cantidad de promedio diaria ha acumulado ese número que comenté recién, 355.000 PCRs, de las cuales el 63% se han hecho a residentes de la Ciudad de Buenos Aires, y de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una tasa de positividad de 42% el acumulado. Y esto hace una tasa de PCR por cada 100.000 habitantes en la ciudad de 7.280. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe del dispositivo Detectar, ya se han testeado 58.439 personas, siendo positivas 21.158. Estamos cubriendo el 86% de todos los casos de la Ciudad de Buenos Aires y, como vemos en el mapa, ayer terminamos el trabajo ampliado en el barrio Balvanera. Hoy comenzamos en el barrio de Almagro y vamos a estar hasta el día domingo. Con esto estamos cubriendo 38 barrios de la ciudad donde se acumulan la mayor parte de los casos. En relación a los barrios vulnerables, tenemos 15.011 casos totales, ya hemos superado las 10.000 altas, 10.035 hasta el día de ayer. Lamentablemente han fallecido 174 personas, lo que arroja un 1% de letalidad. Y en relación a la curva, continúa estable, con menos de 100 casos en la mayoría de los barrios, en el total de los barrios vulnerables por día. Continuamos con geriatría, Juan Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días.
Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en las residencias geriátricas, como ustedes saben que es un subgrupo especial, dado la vulnerabilidad y las posibilidades de contagio que existen en estas instituciones por el alto grado de dependencia que tienen los residentes, realizamos una estrategia de hisopado de PCR a todos los convivientes a partir de un caso confirmado. La totalidad de los test realizados es de 9.791 hasta el día de hoy. La cantidad de personas que han tenido la enfermedad, que han contraído esta enfermedad, es de 3.772. Y hemos podido constatar 2.015 altas institucionales. Y lamentablemente de los 3.772 han fallecido 474 personas. Bueno, otra estrategia que siempre comentamos, que tiene que ver con la búsqueda de anticuerpos, con los test rápidos serológicos a personales de actividades esenciales, sobre todo el personal de salud, los trabajadores de geriátricos, como así también aquellas personas que trabajan en las fuerzas de seguridad, en algunas tareas de desarrollo humano y de transporte. La totalidad de test que llevamos realizados, que esto se realiza periódicamente, una vez por semana, es de 390.312 test a las distintas personas. Por supuesto que esto representa que se ha realizado el mismo test a la misma persona, en varias semanas seguidas. 15.606 test serológicos fueron positivos. Y la realización de PCR a estas personas y a sus compañeros de trabajo ha arrojado un total de positivos de 4.587. Y la tasa de test serológicos que realizamos sobre 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es de 13.010. Muchas gracias. Hola, buen día. Ministro, de Radio Continental, Marcela Ojeda, ya en los últimos días y principalmente desde el 7 de agosto, lo viene comentando usted, se reporta esta estabilidad en el reporte de los contagios en el distrito de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto y a horas de una nueva reunión entre los 3 distritos, usted ya adelantó ciertas aperturas de acuerdo al cronograma que se había anunciado con anterioridad. Si podría por lo menos detallar o ampliar lo que ya de alguna manera también dijo ayer. Y por otro lado, ministro, hoy de manera oficial el Ministerio de Educación de la Nación va a rechazar o por lo menos va a manifestar no estar de acuerdo con el protocolo de las vueltas a clases, por lo menos en estos gabinetes para los chicos, estos 5.000 niños y adolescentes que no tuvieron la posibilidad de conectarse y tener clases virtuales. ¿Por qué insistirían que no es peligroso y que no hay riesgo de que estos chicos vuelvan bajo estas condiciones a clases si el Ministerio a nivel nacional lo rechaza? Gracias. Del tema de las aperturas, como siempre decimos, nosotros vamos a priorizar siempre las actividades al espacio abierto, sobre todo porque se han demostrado claramente que son actividades mucho menos peligrosas, de manera que vamos a insistir o a proponer ir desandando sobre todo actividades en el espacio abierto y también ayudar con alguna normativa al orden del espacio público, sobre todo los fines de semana, donde necesitamos tener un ordenamiento claro para poder garantizar la seguridad de todas las familias y de las personas que allí pasan un rato. Así que vamos seguramente a proponer en ese sentido, el jefe de gobierno dialogará con el gobernador y el señor presidente y acordarán ellos lo que les parece más prudente y apropiado. En cuanto a los protocolos de educación, lo que nosotros hemos propuesto es un protocolo que es muy seguro, considera una relación entre los alumnos y las aulas muy superior a la que hemos considerado para todas las dinámicas de relación social en los diferentes ámbitos. Estamos proponiendo un máximo de 15 personas por turno, por escuela. Imagínate que eso es algo dentro, digamos, muy superior a lo que tenemos en otras condiciones de la vida cotidiana. Así que creemos que eso es una forma segura de hacerlo y por supuesto que del otro lado lo que estamos buscando es evitar un daño social irreparable, como podría ser niños que no tienen un contexto social, familiar o estructural como para poder acompañar el aprendizaje, que se han perdido del vínculo escolar y que si no tuviéramos una intervención del Estado clara y adaptada a las necesidades de la familia y de los niños, podría ser un daño irreparable para él y para toda su familia. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red.
Usted nos viene mostrando en la ciudad de Buenos Aires un leve descenso de la curva de contagios. Nos hablaba el otro día incluso del R por debajo del 1. Ayer el ministro de Salud bonaerense hablaba de una estabilización de los casos en el conurbano bonaerense. Le quería preguntar, dado que muchas veces usted lo ha dicho y otras autoridades sanitarias también, hay que considerar el área metropolitana como un único conglomerado sanitario. ¿En qué incide en la ciudad, que nos pueda explicar, el hecho de que se estabilice una curva en el conurbano bonaerense? Gracias. Bueno, nosotros hemos comentado muchas veces aquí que las curvas epidemiológicas tienen una evolutividad, un proceso de ascenso de casos y luego un proceso de estabilización y descenso. Y siempre yo fui comentando que de lo que observaba en términos epidemiológicos es que la ciudad de Buenos Aires iba un poco adelantado al conurbano bonaerense, por lo tanto esperaba que la curva de la ciudad se estabilizara y empezara a descender un poco antes que el conurbano. Y de hecho es un poco lo que estamos observando, ¿no? Si el conurbano se está estabilizando cuando nosotros estamos empezando a descender. Y sobre todo también se ve en el conurbano, y por dichos que me ha mostrado datos y comentarios el ministro Boyán, que el conurbano tiene comportamientos por cinturones, ¿no? Digamos, el primer cordón del conurbano que está más cerca de la ciudad tiene un comportamiento más cercano temporalmente a la ciudad, el segundo cordón tiene un comportamiento un poco más tardío. Así que seguramente iremos viendo esa evolución de curvas epidemiológicas a lo largo de los próximos días y semanas. Y por supuesto que para la ciudad es muy importante que evolucionemos todos en el sentido del descenso, no solamente porque eso significa menor circulación viral en la sociedad, en la comunidad, sino que además también, por supuesto, significa poder disponer de los recursos de los sistemas públicos de salud para otras funciones, para otras responsabilidades. Porque no se olviden que el conglomerado urbano no solamente es una integralidad en términos epidemiológicos, sino también en el uso de los servicios. Nosotros tenemos hoy, al día de ayer, el 32% de las camas de terapia intensiva del subsector público, que son 280 camas ocupadas, el 32% de ellas son bonaerenses que estamos atendiendo. De manera que para todos sería muy importante que todos podamos avanzar con y evolucionar esta curva lo más rápido posible. Ministro, buen día. Daniel Castaño, Canal 7 TV Pública. Estamos en vivo para todo el país. A raíz de este debate que se generó con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con los gremios porteños y con muchos padres de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la coincidencia que tienen ellos de la no conveniencia o que no están dadas las condiciones para volver a clase, nos enteramos de los 6.500 chicos que no tienen conectividad en la Ciudad de Buenos Aires. Y mi pregunta es si no se dejó pasar mucho tiempo, 5 meses desde que empezó la cuarentena, y mi pregunta está relacionada con eso, si no estaban dadas las condiciones sanitarias necesarias para ir en apoyo de estos chicos antes. Muchas gracias. Sí, nosotros lo que decimos no es un tema de conectividad. Nosotros lo que decimos es que esta cantidad de niños, lo que han ocurrido es que tanto ellos como sus familiares han perdido su vínculo con la escuela y con el proceso educativo. Es mucho más profundo que tener conectividad. Es mucho más profundo, es un fenómeno social, familiar y cultural. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ir a ver niño por niño, de hecho es lo que estamos haciendo, y comprender el contexto social, familiar y cultural que ha hecho que estos niños y sus familias hayan perdido el vínculo escolar. Porque allí podremos comprender con profundidad cuál es la mejor manera de poner el Estado a disposición para poder remediar, contener y cuidar a estos niños y sobre todo darles oportunidades para garantizarles un futuro apropiado. De manera que no es un tema, hay cierta confusión en pensar que es un tema de conectividad o de tecnología, es un tema mucho más profundo y mucho más complejo al cual le queremos dar una solución desde el Estado, que es lo que corresponde. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle, en virtud de que lo ha dicho esta semana, si se pudo avanzar en el protocolo para la despedida de pacientes en estado crítico o de otras enfermedades terminales, es decir, la posibilidad de que los familiares puedan acercarse a los pacientes, aunque sea en algún momento. Preguntarle por qué
de repente a este momento de la pandemia no se había trabajado antes en esta cuestión, en Ciudad y en otros distritos. Y por otro lado, preguntarle si usted coincide con autoridades de transporte que ya han dicho o han esbozado que el transporte sea solo para esenciales, o sea, para trabajadores esenciales, hasta que exista una vacuna. Te contesto primero lo último porque es bien fácil. Nosotros con esta pandemia ya hemos aprendido, y lo he dicho muchas veces, no podemos hacer proyecciones en el largo plazo. Es una enfermedad muy compleja que tiene comportamientos de la dinámica biológica del virus y de la enfermedad y comportamientos de la dinámica social, cultural y del comportamiento de las personas. Con lo cual, la verdad que proyectar hasta que venga la vacuna, ninguna de las medidas que estamos haciendo nos parece razonable. Tenemos garantía de lo que estamos proyectando a tan largo plazo. Así que vamos a ir viendo siempre semana a semana y viendo la evolución epidemiológica y la situación también de la comunidad y de la sociedad para poder ir proponiendo las medidas. Así que al día de hoy no te puedo contestar ese planteo. Y del tema del protocolo vamos a aclarar, o quisiera aclarar un punto. Cada uno de los hospitales públicos de la ciudad ha tenido diferentes estrategias de cómo darle una solución, un cuidado lo más humanitario posible a cada una de las familias. Algunos hospitales han tenido teleconsulta para los pacientes que están en cuidados críticos o internados, otros han hecho comunicación telefónica, otros han organizado algunas visitas en particular. De manera que no es que el protocolo que hemos puesto, que de hecho te confirmo desde ayer está vigente y ya está operativo, como nos habíamos comprometido, no es un tema que estamos empezando ahora, los hospitales empezaron hace rato. Lo que nosotros hemos hecho a partir de ayer es formalizar una estrategia general para poder dar garantías en todos los hospitales de un procedimiento y un protocolo relativamente común. Y eso es lo que está ocurriendo desde el día de ayer ya en todos los hospitales porteños.